De vuelta con noticias internacionales y la periodista Laura Soto, que ya nos acompaña en el estudio de CNN Tarde. Laura, comencemos hablando de Estados Unidos. ¿Qué ha dicho particularmente sobre el aspecto nuclear, que es clave en todos estos días previos a la firma del acuerdo y hace bastante tiempo, sobre Irán? ¿Cuál es la actualización desde Estados Unidos? ¿Qué tal? Bienvenido otra vez. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Donald Trump se encuentra en estos momentos todavía en la localidad de Evian, en Francia, a raíz de la cumbre del G7. Y es en ese marco que ha insistido en que este acuerdo, que ya firmaron de forma virtual, pero que se va a desarrollar la ceremonia durante el día viernes, va a entonces hacer que Irán nunca tenga un arma nuclear, y también indica incluso de que esa es la razón por la cual aceptó firmar ese acuerdo, que casi el 100% de la relevancia del acuerdo se basa en aquello, en que Irán nunca tenga un arma nuclear, y eso lo deja entonces el presidente de Estados Unidos bien claro al hablar en una conferencia de prensa, acompañado entonces de autoridades, porque tuvo bastantes reuniones bilaterales durante esta jornada, y una de aquellas es entonces que también responde ante aquello, y que si Irán eventualmente intentara tener un arma nuclear, tendrían consecuencias terribles, muy graves. Se desataría el infierno, dice, incluso sobre Irán, si es que intenta tener un arma nuclear. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente de Estados Unidos sobre ese tema. Hemos cerrado nuestro acuerdo con Irán y debería ser un éxito. Este pasará a una segunda fase, que creo será más sencilla. No quería atacarlos la semana pasada, pero no nos quedó más remedio. Pero tenemos un acuerdo que es justo, es un buen acuerdo. Francamente, lo único que realmente me importa es que Irán jamás tendrá un arma nuclear, y lo deja bien claro. No la van a desarrollar, no la van a comprar, no van a hacer nada con ella. Y si lo hacen, sufrirán consecuencias terribles. Y esa es la razón por la que acepté firmar. Bien, y otro punto importante es las consecuencias que ha resultado para Israel el cierre de este acuerdo, porque primero el gobierno de Netanyahu no fue prácticamente incluido en las negociaciones para cerrar finalmente este acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y tampoco los objetivos de guerra que se planteaba Israel son incluidos en este acuerdo, lo cual implica también, por supuesto, una derrota importante para el primer ministro israelí, que además este año enfrenta elecciones. Es así entonces también de que el propio presidente estadounidense fue bastante franco al criticar a su aliado, en este caso Netanyahu, respecto a sus ataques contra Líbano. Dice realmente que debe ser más responsable con dicho país, e incluso habla sobre Siria. Dice que Siria debería encargarse de controlar a Hezbollah, porque francamente lo haría mejor que Israel. Eso es lo que dijo Donald Trump también en parte de las conferencias de prensa que ha entregado durante esta jornada. Pasemos a escuchar lo que dijo. Le sugerí a Israel que dejara que Siria se encargara de Hezbollah, porque, para ser honesto, creo que ellos lo harían mejor. Sin nosotros, sin Estados Unidos, no existiría Israel. Sin mí no existiría Israel, porque ningún otro presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo hice. He tenido una gran relación con Bibi, pero ahora Bibi tiene que ser más responsable con respecto al Líbano. Bien, es bastante claro entonces al decir eso respecto a los ataques que todavía Israel comete contra el Líbano. Incluso se reportaron algunos durante esta jornada. Hay que tener en cuenta también que el presidente de Estados Unidos le ha bajado el perfil a aquel conflicto. Dice que es una guerra menor y que realmente eso no va a afectar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, Teherán no está de acuerdo con esa afirmación, porque por parte del régimen persa ya han declarado varias veces la importancia de que los combates entre Israel y Líbano cesen para que este acuerdo finalmente prospere, que va a entrar en una segunda fase a partir del día viernes, durante 60 días que van a ocurrir de negociaciones para hablar sobre el programa nuclear iraní, lo que yo les decía sobre Estados Unidos, que buscan que Irán no tenga entonces un arma nuclear. También otros puntos importantes a desarrollar, lo que tiene que ver con el control iraní o no del estrecho de Hormuz, aunque Donald Trump también insistía de que el estrecho de Hormuz va a ser reabierto en su totalidad sin ninguna traba durante el día viernes, pero Irán insiste en querer cobrar tarifas, un peaje, por el paso de los buques
a través de aquel estrecho. Así que son puntos que se van a conocer más adelante, a la vez también que estamos a la espera de que el memorando de entendimiento firmado por ambas partes se haga público para poder conocer mejor los detalles de aquello. Hablemos sobre otra guerra, en este caso la guerra en Ucrania, porque el presidente Volodymyr Zelensky también se encontraba en esta cumbre del G7, intentando conversar también a sus aliados de continuar su apoyo en medio de este conflicto, convenciéndolos también de que es Rusia quien está perdiendo la guerra. Lo vimos también ahí reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que fue un buen encuentro el que mantuvo con el presidente Volodymyr Zelensky. Y fíjense que el medio británico The Guardian reporta que los líderes europeos han instado a Donald Trump a que intente desbloquear esta situación en torno al fin de la guerra de Ucrania. De hecho, y una propuesta incluso que tiene que ver con que Estados Unidos acoja conversaciones entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. De hecho, el presidente ucraniano ha insistido en aquello de que debe haber un cara a cara entre ambos líderes, y según lo que reporta The Guardian, el presidente estadounidense primero lamentó esta apatía que hay entre ucranianos y rusos, que dificultaba alcanzar un acuerdo, pero prometió hacer todo lo posible. De hecho, incluso se podría entender de que ahora, si es que finalmente prospera y tiene éxito esta segunda fase del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, Donald Trump podría centrar su atención ahora en la guerra en Ucrania. Así que también sería muy importante aquello, por supuesto, para Volodymyr Zelensky, a ver si es que ocurre, pero sin duda que el cara a cara es lo que más está buscando en este momento, al decir también de que buscó que Rusia estuviese presente en esta cumbre del G7 o en una cumbre que se hiciera especialmente para aquello. Dice que Rusia lo rechazó, pero por el lado de Rusia dicen de que realmente no recibieron ninguna invitación formal. Así que hay versiones contrapuestas respecto a aquella solicitud. Vamos ahora a Moscú, porque Ucrania atacó la refinería de petróleo más importante de dicha región de Rusia. Estamos hablando de una refinería que básicamente abastece de combustible a alrededor de un tercio de esta región, y es un ataque entonces que se produce en medio de un aumento que han habido de este tipo de bombardeos contra refinerías que ha cometido Ucrania en este último tiempo. De hecho, en 2026 se han duplicado los ataques contra refinerías rusas, ataques con drones que logran distancias bastante impresionantes contra sus objetivos. Y lo que decía el presidente ucraniano en sus redes sociales es que esta es una respuesta justa a los ataques rusos, refiriéndose por supuesto al ataque que ocurrió el día de ayer contra este monasterio que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y que tiene 1000 años de antigüedad, que resultó dañado a raíz de los ataques rusos contra Ucrania, que dejaron al menos 11 personas fallecidas en todo el país. Y también dice Volodymyr Zelensky de que son 500 metros de distancia los que recorrieron estos drones para atacar finalmente esta refinería, ¿no es cierto? Así que también importante señal que está entregando Ucrania con este tipo de ataques. Ahora nos vamos hasta Polonia, porque un artista ruso y crítico de Putin ha sido asesinado en dicha nación tras recibir un impacto de 5 tiros de bala en un estacionamiento que se encontraba en una localidad que, ojo, está a 40 kilómetros de distancia de la frontera con Bielorrusia. Es un ataque que están investigando las autoridades, por supuesto, porque llama bastante la atención también en cómo se da este asesinato a sangre fría prácticamente. Y por supuesto que este artista también importante porque hacía caricaturas satíricas, por ejemplo, de Vladimir Putin, de Alexander Lukashenko, el líder bielorruso, y de otras figuras también soviéticas, ¿no es cierto? O ex soviéticas, que quiero decir. Y en este caso, entonces también criticaba al régimen de Vladimir Putin, y ahí uno comienza a preguntarse si es que habrá un involucramiento. Lo cierto es que ya se han detenido en este caso a 2 bielorrusos, dicen ciudadanos bielorrusos en Polonia, que podrían estar involucrados, de hecho, con este ataque, pero sin duda que está en materia de investigación lo que ocurrió durante esta jornada en Polonia. Ahora vamos a pasar a California, porque un incendio forestal de gran magnitud está afectando al condado de Riverside en dicho estado de Estados Unidos. Ya se habla de 2.600 acres afectados por este incendio que, ojo, comenzó ayer a las 3 de la tarde, para que se imaginen la magnitud
de las llamas, ¿no es cierto? 2.600 acres son alrededor de 1.052 hectáreas quemadas. Hasta el momento se informaba un 25% de contención. Yo les decía, comenzó el lunes a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde se comenzaron a emitir avisos de evacuación. Lo importante, eso sí, es que por lo menos hasta ahora el incendio se encuentra en una zona poco poblada, así que por lo mismo también los riesgos para la población todavía siguen siendo bajos, pero sin duda que las autoridades están bien atentas debido al avance, ¿no es cierto?, de este incendio que está afectando a California. Ahora nos vamos al último tema porque Starbucks en Corea del Sur va a cerrar todas sus tiendas la próxima semana, temporalmente, esto el día lunes, durante la segunda mitad del día. Esto es básicamente un castigo que se le hace a esta empresa estadounidense por lanzar en Corea del Sur una campaña de vasos térmicos que generó mucha indignación entre la población porque hacía referencia a un hecho histórico que se llama el levantamiento de Gwangju, en el cual activistas políticos pro democracia en la década de los 80 se levantaron contra el régimen totalitario que regía en ese momento en el país, y precisamente el lanzamiento ocurrió justo la misma fecha en que se conmemoraba aquel acontecimiento histórico, el 18 de mayo, y también el nombre, ¿no es cierto?, de la campaña, Tang Day, que también hacía referencia, ¿no es cierto?, a este hecho, e incluso términos o terminologías que hacían referencia a lo que ocurrió, ¿no es cierto?, por esa época en Corea del Sur. Se hablaba incluso, las explicaciones no tienen ningún sentido realmente, pero se hablaba de que las personas encargadas de hacer la campaña buscaron consejos de inteligencia artificial para ver qué eslogan colocaban para esta campaña, lo cual finalmente terminó resultando un terrible error porque resultó en una campaña realmente ofensiva en un momento de la historia de Corea del Sur que fue bastante crudo porque cientos de personas murieron en aquel levantamiento. ¿Y este cierre temporal por cuánto tiempo? Es por toda la mitad del día lunes, de la próxima semana, así que por lo tanto ahí también no va a ser por varios días. Pero ¿por qué van a cerrarlo? Porque los trabajadores van a ser sometidos a charlas de historia para explicarles en qué consistió este levantamiento, en el fondo para generar conciencia de lo que ocurrió con esta campaña que finalmente fue muy criticada por la ciudadanía y las autoridades también surcoreanas. Claro. Laura Soto, gracias por toda la información, como siempre muy interesante. Seguimos atentos a Estados Unidos, Irán y el acuerdo que todo indica se va a firmar el próximo viernes. Así es. Gracias, Laura, que tengas una buena tarde. Vemos.